Pero quizá, de una manera más importante, la pregunta que debemos de hacer es: ¿dónde están nuestros hijos espiritualmente hablando? ¿Dónde están nuestros hijos espiritualmente hablando? Es decir, ¿conocen ellos a Dios? ¿Aman a Dios? ¿Conocen la Biblia? ¿Les gusta orar? ¿Disfrutan la iglesia? ¿Realmente han nacido de nuevo y tienen una relación personal con Cristo? ¿Dónde están nuestros hijos espiritualmente? Tenemos una lucha que cada familia está enfrentando continuamente. No nada más respecto de nuestros hijos, pero respecto de cada miembro de la familia. A mí me ha dado mucho gusto conocer a Víctor y a Claudia. Ellos han hecho cosas, han tomado decisiones muy fuertes por amor de sus hijos. Como Claudia lo ha mencionado, su hijo mayor está alejado de Dios por un tiempo. Y a raíz de eso y otras circunstancias en su vida, ellos tomaron decisiones que implicaron cambios, que implicaron perder ingresos, que implicaron muchas cosas, por amor de sus hijos, por amor de su familia. Yo creo que cada uno de nosotros necesitamos tomar decisiones. Si realmente amamos nuestra familia, si realmente amamos a nuestros hijos y si realmente amamos a Dios. Muchos que han estado en la iglesia, que han crecido en la iglesia, que han crecido en el seno de una familia cristiana, han terminado alejándose de Dios, alejándose de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Debe de haber muchos factores, pero una de las razones es que a veces nosotros mismos y nuestros hijos nos permitimos tener una religiosidad superficial. Somos religiosos en alguna manera, pero esa religión o ese cristianismo no le hemos permitido penetrar y echar raíces profundas en el corazón. ¿Y cómo se puede ver eso? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que eso sucede en nosotros mismos o en nuestro hogar o en nuestros hijos? Es muy sencillo. Cuando nosotros le dedicamos mucha mayor atención y mucho más tiempo a otros asuntos, más que a los asuntos espirituales. Cuando nuestros hijos conocen infinitamente más acerca de las estrellas deportivas o acerca de los artistas o cantantes que de los personajes de la Escritura. Cuando en la familia se le da una mayor prioridad a los deberes escolares y a la práctica de los deportes que a la asistencia de la familia a la iglesia o de los hijos al grupo de jóvenes o a la escuela dominical. Y a veces se llega al punto en que los padres no saben realmente si sus hijos han nacido de nuevo, si han tenido la experiencia genuina del nuevo nacimiento.
En ocasiones parece como que nosotros como padres nos hemos permitido dormir y no nos hemos dado cuenta cómo el enemigo ha venido a nuestro hogar para robar, para matar y para destruir a nuestros hijos. Deben de surgir en cada uno de nosotros, sea cual sea el estado de nuestra familia, el tamaño de nuestra familia, la edad de nuestros hijos, debe de surgir preguntas muy pertinentes. ¿Cuál es nuestro papel como padres? ¿Cuál es el papel de la familia? ¿Cuánto debemos intervenir en la educación de nuestros hijos? ¿Cuánto debemos intervenir en su desarrollo espiritual? Tenemos la obligación bíblica de formar a nuestros hijos y prepararlos para cuando salgan del hogar. Podemos limitar el tiempo que nuestros hijos miran la televisión. Podemos definir específicamente qué es lo que pueden ver y lo que no. Podemos pedirle a nuestros hijos que se esperen para tener novio o novia hasta una edad apropiada. Como cristianos, nos damos cuenta claramente de que hay diferencia entre el mandato bíblico y las normas sociales, las normas culturales. Todos vivimos bajo la presión cultural. Vivimos bajo estas presiones externas. Nuestros hijos reciben influencias continuamente en su vida, en su mente y en su corazón. Y ellos están expuestos a esas influencias por mucho más tiempo que el que les dedicamos en el hogar o que el que reciben alguna enseñanza en la iglesia. No resulta extraño entonces que nuestros hijos tengan inclinaciones mundanas, porque están siendo expuestos por mucho tiempo, en muchas maneras, a la influencia del mundo. No es extraño entonces que nuestros hijos tengan gustos y tengan preferencias y tengan anhelos por aquellas cosas de las cuales están siendo bombardeados continuamente. A veces, de alguna manera, como padres, nos hemos convencido de que pues aquí vivimos, estamos en el mundo, nuestros hijos aquí están, entonces necesitamos permitirles que vivan de acuerdo a esas normas sociales para que puedan ser aceptados, para que no sufran rechazo, para que no los vean diferentes. Y entonces cambiamos el estándar bíblico por una norma cultural mediocre. Y el resultado puede ser una generación para la que el cristianismo es solo un departamento secundario en su vida. El cristianismo ocupa un muy lejano segundo lugar. Tan solo hay que checar el horario de los adolescentes para fácilmente encontrar que ellos están dedicando infinitamente más tiempo a la escuela, a los deportes, a la televisión, a las películas, a la internet, a la música, y que muchos de ellos están enredados en noviazgos prematuros, incluso con novios y novias no creyentes. Para ellos, la vida cristiana está relegada al último lugar de sus prioridades. Tres cosas hay que llenan la vida de nuestros hijos, y como padres nosotros hemos permitido que así suceda. Y que cuando estas cosas llenan la vida de nuestros hijos, entonces queda poco lugar para su crecimiento espiritual,
para su crecimiento en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Estas tres cosas son buenas en su tiempo y en su proporción adecuada, pero son pésimas cuando se convierten en prioridades máximas y en ídolos en nuestra vida. Número uno, el éxito académico. Todos los padres queremos que nuestros hijos tengan una buena educación. Y no es que la educación sea mala, pero no puede ser nuestro objetivo principal. No es que la educación sea mala, pero no puede convertirse en nuestro ídolo, alrededor del cual gira toda nuestra vida y todo nuestro esfuerzo. El objetivo principal para nuestros hijos debe de ser que ellos amen a Dios, que ellos sirvan a Dios, que ellos conozcan a Dios, que ellos vivan como verdaderos cristianos. ¿Queremos que sean doctores? Claro, claro que sí. Queremos que Jessica sea doctora y una excelente doctora. Pero eso no es la prioridad en su vida. No debe de ser la prioridad en su vida. Queremos que haya buenos ingenieros, que haya buenos maestros, que haya buenos... Sí, necesitamos buenos ingenieros y doctores y maestros, etcétera. Pero no cuando eso se convierte en su ídolo y en su meta primera en la vida. Pero para muchos de nosotros, lo importante en la vida es que nuestros hijos tengan la mejor educación posible, vayan a la mejor escuela posible, se gradúen con las mejores calificaciones para que puedan tener éxito y ganar mucho dinero. Y eso se convierte en el ídolo en su vida. Y esa es una visión muy limitada. Esa es una visión que está solo limitada al ámbito de esta tierra, de este pequeño suspiro de vida que tenemos y que pierde de vista lo eterno. El segundo estorbo son los deportes. La cosa es que nos dicen, si nuestros hijos no practican deportes, ¿cómo van a aprender a trabajar en equipo? ¿Cómo van a aprender a ser competitivos y exitosos en la vida? Pero por siglos, los niños se convirtieron en grandes hombres de bien y de influencia sin la existencia de las ligas infantiles. Eso es apenas un invento moderno. Por siglos, los grandes hombres, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo, no necesitaron los deportes, ni necesitaron que sus madres anduvieran todos los días sacando la lengua, llevándolos de aquí para allá para cumplir con todo el programa deportivo. La dedicación a los deportes, a alcanzar triunfos, trofeos, puede convertirse en un estorbo que les impida a nuestros hijos alcanzar otras metas, especialmente su desarrollo espiritual. Si nuestros hijos aprenden las estrategias del juego, pero no aprenden a seguir las pisadas de Cristo, habremos fallado como padres. Lo tercero es el noviazgo. El noviazgo moderno no es más que una práctica glorificada del divorcio. El noviazgo moderno que involucra a los muchachos y a las muchachas en relaciones desechables. Y vamos por la que sigue, y vamos por la que sigue. Y los padres, a veces, en lugar de intervenir e impedirlo, vemos esto como una parte normal y necesaria del crecimiento. Pensamos que nuestros hijos necesitan tener varias novias o varios novios para que entonces desarrollen, no sé, la capacidad para elegir finalmente
a la persona correcta. Eso es una falsedad. Involucrarse en relaciones de noviazgo antes de estar listo para ir al matrimonio es como ir de compras sin dinero. Cuando vas de compras sin dinero, pasa una de dos cosas: o te regresas frustrado porque no pudiste comprar lo que querías, o te llevas algo que no te pertenece, te lo robas. No estoy diciendo que todos hemos caído en eso. Creo y he visto personas, muchas familias que están viviendo un equilibrio muy sano, pero sí estoy diciendo que la educación, los deportes y los noviazgos pueden convertirse en ídolos en nuestra vida y en estorbos tremendos para impedir el desarrollo espiritual de nuestros hijos y de nuestra familia. Estos pensamientos los he tomado de un tremendo libro que leí en estos días, y estos conceptos vienen allí. Y yo agregué este que sigue, que afecta mucho a las familias, y es el trabajo. Cuando los padres se entregan al trabajo en exceso. ¿Por qué lo hacen? A veces lo hacen porque buscan tener más comodidades, porque buscan darle a los hijos lo que ellos no tuvieron cuando pequeños, porque buscan darle a sus hijos lo mismo o más de lo que los vecinos les dan a los suyos, en una competencia materialista insensata. Si los padres ponen al trabajo antes que a Dios, si los padres ponen al trabajo antes que a sus hijos están observando. ¿Cuál es el mensaje que les estamos dando? Nuestros hijos lo están aquí analizando, digiriendo, y eso los está marcando en su vida. El mensaje es: el trabajo es más importante, los deportes son más importantes, la educación es más importante que Dios. Si dejamos que cualquiera de estas cosas estorben nuestra relación con Dios y con la iglesia, le estamos diciendo a nuestros hijos que Dios es un accesorio opcional, secundario, no prioritario. Nuestros hijos nos están observando. Ellos ven cuando dejamos las cosas de Dios hasta el último, cuando no le damos prioridad a las cosas de Dios, cuando las cosas de Dios son secundarias y no importa llegar tarde o de plano no ir. Nuestros hijos están tomando nota, y eso está marcando su futuro, está definiendo su futuro. ¿Cuál es el camino bíblico? ¿Cuál es el modelo bíblico? Abran su Biblia, por favor, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel,
y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay mucha riqueza en este pasaje. Es muy importante que tú lo marques en tu Biblia y lo estudies y permitas que Dios te hable a través de este pasaje, porque allí está el modelo de Dios, de cómo nosotros como padres necesitamos tomar de una manera prioritaria la vida espiritual de nuestros hijos, de nuestra familia, en nuestro hogar. Contrario a la creencia popular, es la familia y no la iglesia la responsable principal de la enseñanza de la Biblia y de los principios espirituales para los hijos. Los hijos dejan la fe porque estamos esperando que la iglesia haga el trabajo para el cual Dios diseñó a la familia. Este es un concepto muy importante, porque nosotros hemos caído en una formato, en una costumbre, en una tradición. Y es una tradición completamente torcida. A veces nosotros hemos dejado que el único contacto con Dios que tiene nuestra familia lo tenga en el contexto de la iglesia. Y hemos pensado que si nuestros hijos reciben instrucción en la escuela dominical, entonces ya hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Pero no es así. ¿Por qué la iglesia está cumpliendo esas funciones? ¿Por qué la iglesia está haciendo escuela dominical? ¿Por qué la iglesia hace grupo de jóvenes? ¿Por qué la iglesia hace muchas cosas? A veces lo que hay atrás de eso es este pensamiento: como los padres no lo están haciendo en su casa, entonces lo vamos a hacer en la iglesia para tratar de tapar un poco el hoyo tremendo que hay en las familias. Ahora, la iglesia está aquí para servir. La iglesia está aquí para servir a cada familia. La iglesia está aquí para servir a tu familia y a tus niños. Absolutamente, queremos hacerlo, de corazón queremos hacerlo. Pero lo que estoy intentando en este momento es taladrar tu corazón con este pensamiento. De acuerdo al diseño de Dios, el responsable de la educación espiritual y aún la educación secular, el responsable del desarrollo de tus hijos eres tú, no la iglesia, no los maestros de escuela dominical, no los líderes de jóvenes, eres tú. En Efesios capítulo 5, y les pido que lo abran por favor, Efesios capítulo 5, versículos 25 en adelante, y voy a leer hasta el capítulo 6, versículo 4. Efesios 5, 25 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hijos,
Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Otra vez, aquí hay otro pasaje increíblemente rico que nos muestra el modelo de Dios. ¿Cuál es el papel del padre y de los padres en el hogar? El hombre debe amar a su esposa y debe santificarla por la palabra. Esa es la función del hombre. Debe de amar a su esposa y debe de santificarla con el agua de la palabra de Dios. Es decir, el hombre debe de ministrar a su esposa. Debe de usar la palabra de Dios para limpiar, para lavar, para santificar, para perfeccionar a su esposa y a su familia. Los padres deben criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Es el hombre. Y cuando no hay hombre, es la mujer, la madre, que hay circunstancias diversas por las cuales mamá ha quedado sola a cargo de la crianza de sus hijos, y entonces necesita asumir este papel también. Qué bueno y qué bendición que estén ambos, papá y mamá. Y cuando están ambos, es papá quien debe asumir esa responsabilidad. Cuando no está papá, entonces es mamá quien debe de asumir esa responsabilidad. Y debe prepararse para cumplirla. Y debe de buscar todas las herramientas posibles para cumplirla. Y debe de buscar el consejo y la asesoría de la iglesia para cumplirla. El hombre debe de tomar el timón de su familia y debe de fijar el rumbo. Cuando la iglesia se convierte en el único contacto, en la única fuente de enseñanza de la familia y de los hijos, entonces la iglesia le está quitando al hombre, le está robando al hombre su sentido de importancia y de propósito. Quiero que se den cuenta de algo que ha sucedido en el cristianismo. Las iglesias se llenan principalmente de mujeres. Los hombres están afuera o se hacen a un lado. Esto sucede en el cristianismo. Déjame preguntarte, porque seguro ves noticias, seguramente has visto imágenes. ¿Quiénes son los que están en las mezquitas musulmanas? ¿Quién? ¿Quién? Los hombres. ¿Quiénes son los que se ven cuando vemos imágenes de la religión budista? Los hombres. ¿Quiénes son los que están en las sinagogas judías? Los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre cristiano se ha hecho a un lado y ha renunciado a la posición de honor y privilegio? Quizá porque la iglesia ha contribuido. Quizá porque la iglesia le ha dicho al hombre: no te preocupes, yo aquí me hago cargo, yo enseño a tu hijo. Quizá porque la mujer ha contribuido. Porque normalmente la mujer es más espiritual y entonces le dice al hombre: ¿sabes qué? Hazte un lado, yo me hago cargo. Y entonces el hombre se ve despojado de su privilegio, despojado de su responsabilidad. ¿Y a qué se dedica el hombre? Pues al trabajo o a los deportes. Y se hace a un lado. Necesitamos recuperar el
lugar de honor, el lugar de respeto que el hombre debe tener en el hogar. Necesitamos trabajar para que el hombre vuelva a ser el líder, el héroe de su familia. Responsabilizar a los hombres por el discipulado de sus familias los ayudará a recuperar su dignidad y la posición de honor para la que Dios los diseñó. ¿Qué podemos hacer en nuestro hogar? Número uno, podemos leer la Biblia. ¿Por qué es importante esto? Porque la Biblia es la palabra de Dios. No es cualquier libro, no es meramente un libro, es la palabra de Dios, es Dios hablándonos. Porque la Biblia es la herramienta principal de Dios para que nosotros podamos llegar a tener una vida de santidad y de servicio a Dios. La Biblia dice que nos dio la palabra, la escritura inspirada por Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es solamente la palabra la que nos va a preparar para vivir una vida cristiana, verdaderamente cristiana. La Biblia es el agente por el cual Dios nos amolda a la imagen misma de Cristo. La Biblia es el agente de cambio, la Biblia es el catalizador, la Biblia es el motor que va a obrar en nuestra vida para hacer cambios. Yo estoy seguro que tú has intentado cambiar a alguien. A todos nos gusta esa chamba, a todos nos gusta ese oficio de intentar cambiar a otro. Intentamos cambiar al esposo, intentamos cambiar a la esposa, intentamos cambiar al hijo, a la hija, intentamos cambiar a la suegra, misión imposible, intentamos. ¿Y sabes qué? Si tú lo has intentado, y yo creo que sí, te has dado cuenta de algo. Tú y yo no podemos cambiar a nadie, pero la palabra de Dios sí puede cambiar. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios penetra hasta el corazón. Y cuando tú y yo no hemos podido cambiar al hijo rebelde, al hijo testarudo, la palabra de Dios puede hacerlo, porque es el agente de cambio que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces necesitamos leer la palabra en el hogar. Papá debe de guiarnos en esto. Mamá, si en los casos que no haya papá. Y cuando hacemos eso, debemos de dar tiempo. No solamente agarrar la Biblia y decir, pues hoy nos toca tal capítulo, no sé qué, vamos a leerlo, ya acabamos, vámonos a lo que sigue. No, cuando leemos la Biblia debemos de dar tiempo para reflexionar, tiempo para preguntas y respuestas. Con tus niños, desde los más pequeños hasta los mayores, cualquiera que sea su edad, eso será un tiempo hermoso, edificante, significativo. Cuando nosotros, después de leer la Biblia o en la medida que vamos avanzando leyendo la Biblia, a veces agarramos un programa de que vamos a leer la Biblia en un año y hay que leer 3, 4 capítulos cada día, pero no tenemos que esclavizarnos a una regla que no la puso Dios. Cuando empezamos a leer la Biblia con nuestra familia y entonces leemos un versículo muy significativo y entonces nos paramos y decimos, ¿se dan cuenta
¿qué es lo que Dios nos está diciendo aquí? Y entonces surgen comentarios y surgen preguntas y surgen respuestas, y quizá ya no vamos a poder leer los otros 3 capítulos y medio, pero con eso que leímos, con eso que permitimos que Dios hablara a nuestro corazón, con eso que permitimos que nuestros hijos expresaran, wow, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir? Con eso Dios va a usar esa palabra para hacer una transformación en la vida. Necesitamos dar lugar a preguntas, necesitamos validar las preguntas de nuestros hijos. No importa si parece una pregunta tonta, tenemos que dejarles que la haga y tenemos que contestarles de una manera razonable. Y si no tenemos la respuesta, pues le hablamos al pastor más tarde y le decimos, hijo, mañana te contesto. Y le hablamos al pastor o a los ancianos, oye, no sé qué es esto, y quizá el pastor tampoco va a saber, pero vamos a hacer el intento para contestar las preguntas de nuestros hijos, para enseñarles que ellos pueden encontrar respuestas de Dios que aplican a su vida. Número 3, primero leer la Biblia. Segundo, tener un tiempo de preguntas y respuestas. Tercero, libros. Si se dieron cuenta, allí hay libros, y allá hay libros, y allá hay libros. A mí me da pena, casi nunca lo hago, de promover libros. Me da pena porque no quiero que nadie piense que estoy en esto en el afán de ganar un peso. Pero hoy lo voy a hacer. Hoy voy a vencer mis penas y mis limitaciones, mis telarañas mentales. Hoy lo voy a vencer. Y hoy traje libros. ¿Por qué? Porque tú necesitas libros en tu hogar. Libros que te ayuden a enseñar la Biblia. Libros que ayuden a tus hijos a comprender la Biblia. Libros que ayuden a tus hijos a pensar bíblicamente. Libros que ayuden a tus hijos a enamorarse de Cristo. Libros que ayuden a conectar a tus hijos con la iglesia y con la historia de la iglesia. Libros que ayuden a tus hijos a conocer a los personajes bíblicos y a los grandes hombres y mujeres que Dios ha usado en la historia de la iglesia. Porque no hay nada más inspirador para un hijo que el conocer acerca de personas que tuvieron las mismas limitaciones, que tuvieron vidas comunes y corrientes, pero que fueron usados para hacer cosas extraordinarias para Dios. Necesitamos libros. Criar familias piadosas, hijos eminentemente cristianos, no es cuestión de suerte. Es cuestión de trabajo. No hay que tener suerte para que te toquen buenos hijos. Ay, qué suerte tuve yo que Dios me dio buenos hijos. No, hay que ser diligentes para llegar a tener hijos que nos traigan elogios en lugar de vergüenza. El autor del libro que leí menciona el caso de la familia Bullen. Y dice de ellos, no tienen hijos perfectos, pero son los niños más respetuosos, considerados, ingeniosos y de buen comportamiento que he conocido jamás. ¿Cómo lo lograron? ¿Fue por suerte? No. Ellos invirtieron tiempo. A los hijos se les enseñó obediencia inmediata a partir del momento en que empezaron a gatear. Se les enseñó lo que la Biblia dice sobre la sabiduría en contraste con la necedad desde antes que pudieran entenderlo completamente. Han tenido un altar familiar desde antes de nacer y viven bajo la constante mirada de dos padres que están dedicados por completo a la idea de colaborar con Dios para producir santidad en sus hijos. No es suerte, es diligencia, es trabajo. Es inversión de tiempo. No hay solución mágica para criar hijos piadosos. Muy bien,